2023, octubre 3, martes de la 26ª semana del tiempo ordinario, ciclo A. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 9, versículos del 51 al 56. Cuando se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. La realidad de los samaritanos era la realidad clásica de los huérfanos. Los judíos le llamaban la herejía samaritana. Pero los samaritanos eran más bien unos huérfanos incomprendidos. Resulta que efectivamente el norte se había rebelado contra Dios. Era el pueblo de Israel contra el pueblo o el reino de Judá que estaba en el sur. Los samaritanos eran los hijos de la mezcla, podríamos decir, entre grandes comillas, herética de hebreos del norte y asirios. Recordemos que el norte fue asediado y desterrado por el reino asirio. Y digo herético entre comillas porque era la idea que se les había quedado de distinguirse de los otros pueblos. Pero estos confundieron la idea de tal distinción que solo era para que no se desviaran por las costumbres equivocadas de los otros pueblos. Pero los samaritanos que se encontraron con la cultura hebrea se maravillaron de la capacidad de los hebreos de manejar la tierra por los ciclos de lluvia y temporal, y por su manejo justo de la vida hasta el tal punto que se sintieron cautivados por esas capacidades y se convirtieron a la religión hebrea. Prácticamente eran hebreos por lo menos del norte. Cuando quisieron ayudar a la reconstrucción del templo, los judíos los despreciaron. Obviamente, si las cosas no estaban bien, peor con esa actitud de los judíos. Efectivamente, el norte sí se había desviado, y los samaritanos, entre estas desviaciones y ser pueblo mezclado con extranjero, pues no tenían muchas cartas buenas de presentación, pues generaban sospecha y rechazo. Si estos ya tenían estos problemas, agrégales el rechazo de los judíos, que no solucionaron el problema de ser fieles o no, solamente rechazaron a hermanos que tenían buena intención y que podían haber sido guiados a la verdad. Pero estos, por ser cuadrados y por ser miedosos y cobardes, zanjaron este intento, fracasaron en el intento. Era natural que estos pobres huérfanos ahora tomaran una actitud de rechazo contra los judíos. Se sentían simplemente despreciados. ¿Cuántas veces nosotros tomamos esta misma actitud? Un masón, un homosexual, un izquierdista, un derechista son nuestros enemigos. ¿Cómo voy a negociar con ellos? Si alguien con estas ondas quisiera volver al camino, lo rechazamos inmediatamente, lo juzgamos, no le perdonamos ni su pasado, ni peor que antes, ni su pasado, ni su condición. A veces muchas de estas personas, así rechazadas por nosotros, se vuelven peor que antes. Son problemas graves de escucha. Por eso mi insistencia de no ser de derecha, porque la derecha rechaza a la izquierda y le alimenta sus resentimientos. No se debe uno meter en estos moldes de división, por favor. Tenemos que tender puentes también a los de la izquierda. ¿Dónde está tu hermano?, preguntó Dios a Caín. Y por eso, y por más que tu hermano está profundamente equivocado, eres su custodio. Los samaritanos rechazaron a Jesús sin querer conocerlo, solamente porque era judío. Cuando unos cierran sus oídos y no quieren ni conocer ni escuchar, rechazan la bendición de Dios aún sin conocerlo, solo movidos por la emoción de la venganza.
Así que procura escuchar. Por más que te lleguen con etiquetas de aquí o de allá, tú quítate esas etiquetas. Somos seres humanos y todos, en el fondo, queremos lo mismo. Todas las grandes guerras, los grandes conflictos y las grandes operaciones ideológicas se dan por un solo factor: falta de escucha, falta de conocimiento y miedo.